Este video tiene como finalidad dar a conocer sobre los delitos de traición a la patria y otros que se encuentran tipificados en nuestro Código Penal venezolano, en el cual es establecido en su libro segundo, capítulo 1, en el artículo 128, en donde tipifica que cualquiera que de acuerdo con un país o república extranjera enemiga exterior o grupos terroristas subversivos atenten contra la seguridad, contra la patria o con alguna de nuestras instituciones republicanas o las hostilice de cualquier manera, será castigado con una pena de presidio de 20 a 30 años. En el parágrafo único establece que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a gozar de ninguno de los beneficios procesales de ley, ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Entre estas medidas alternativas podemos encontrar la suspensión del proceso, la rebaja de la pena y al igual que otros establecidos en el Código Procesal Penal. Seguidamente, en el artículo 129 establece que el que con dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo, será castigado con una pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena serán castigados quienes soliciten, gestionen o impetren en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. En este presente artículo viene a referirse más que todo en aquellas personas que intenten desestabilizar la integridad del espacio geográfico venezolano, para así atentar contra el gobierno venezolano y en apoyo a su derrocamiento por ayuda extranjera. Seguidamente, en el artículo 130, establece que en tiempo de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República y no las deponga de la primera intimación de la autoridad republicana, será castigado con la pena de presidio de 18 a 25 años. Esto viene establecido ya que en el momento de una guerra extranjera se haya sublevado una especie de militar de alto mando, será castigado sin ningún beneficio de ley, con pena de presidio de 18 a 25 años máximo. En el artículo 131 del Código Penal establece que cualquiera que dentro de o fuera del territorio nacional y a tiempo que Venezuela se haya amenazada de guerra extranjera, favorezca, facilite o ayude de alguna manera con revueltas intestinas o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras, planes o propósitos de enemigos extraños, y no se aparte de aquellas revueltas ni se retraiga de dichos actos ante la intimación de las fuerzas públicas o por propia o espontánea deliberación, será castigado con presidio de 12 a 24 años. Esto viene establecido ya que al momento de realizar alguna revuelta para atentar con el bien de la nación, será castigado con una pena de 12 a 24 años, ya que es considerado una especie de traición a la patria. En el artículo siguiente, el 132, nos habla que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir de la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con la pena de presidio de 18 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitara la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiera su concurso para trastornar la paz de la República, o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en periódicos extranjeros atenten contra la moral de los cónsules o funcionarios diplomáticos en el extranjero. Esta pena viene tipificada ya que al momento de dañar la imagen del presidente o de algún funcionario político será aplicada sin condiciones de establecer medidas que favorezcan al imputado. Seguidamente, en el artículo 133 establece que cualquiera de la manera expresada en el artículo 128, que ya hablamos de él, que es aquel que establece la prohibición de la ayuda por parte extranjera hacia quien quiera desestabilizar la seguridad de la independencia. Este
estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del gobierno nacional o de los estados para la defensa nacional sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública, será castigado con presidio de 5 a 10 años. Esto viene conllevando a que la persona que de igual manera colabore en el extranjero con países que se haya declarado en guerra con Venezuela o con grupos terroristas, será aplicada, aparte de esta pena, de presidio de 5 a 10 años. En su artículo 134, cualquiera que debidamente y con perjuicio de la República haya revelado los secretos políticos, militares, concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otra información relativas al material, fortificaciones u operaciones, la pena será castigado con presidio de 7 a 10 años. De igual manera, la pena será de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela o a los agentes de dicha nación. Y también la pena aumentará en caso de que se haya valido en su carácter de funcionario público de alto grado para obtener dichos documentos o planos que ayuden con la traición a las operaciones militares en Venezuela. La pena aumentará en caso de que ésta se haya cometido por medio de fraude o violación de aquellos objetos. Es decir, en el caso de que algún venezolano con alto cargo haya establecido nivel intenta establecer una pena para los altos funcionarios que se aprovecharan de su cargo y hayan extraído de alguna manera en su cargo de confianza dibujos, planos que atentaran contra las fortificaciones u operaciones militares de nuestro país. De igual manera, en el artículo 135 establece que el que hubiera obtenido la revelación de los secretos o hubiese procurado por cualquier medio ilegítimo divulgar dichos secretos será castigado con las penas anteriores que han establecido el artículo 134 y conforme a las instituciones que en él se hacen. Esto quiere decir que todo aquel que sepa de que hay una revelación de secretos o por cualquier medio legítimo no va a haber procurado defender aquellos secretos, será castigado con las mismas penas anteriores. Muchas gracias.